central del día. Emisoras Unidas. Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Tal como se lo decía minutos atrás, hoy nos acompaña en la primera hora Dorval Carías, viceministro de Transparencia Fiscal y Ejecución en la cartera de Finanzas Públicas. Con él vamos a conversar acerca de la propuesta de reforma fiscal que ya ha presentado el presidente Otto Pérez Molina en el Congreso y sobre los aspectos que esta contiene en su planteamiento original. Así que, señor viceministro, buenos días, gracias por estar en la primera hora. Buenos días, gracias a Emisoras Unidas y al programa por la invitación. Y le invitamos desde ya a nuestra audiencia para que nos envíe sus preguntas por medio de un mensaje de texto al 8970, por medio del Twitter o la página de Facebook de Emisoras Unidas o de A Primera Hora. Vamos con la primera pregunta. Ayer en el periódico, en su columna, Gustavo Berganza, que es un columnista que normalmente ha escrito en favor de que haya una reforma tributaria, decía que el Partido Patriota le había metido una puñalada a la clase media con esta propuesta. ¿Qué opina usted de esto, señor viceministro? Bueno, que depende de la perspectiva que se tenga al respecto. La verdad es que nosotros consideramos que la reforma, tal como se ha planteado, principalmente en el tema del impuesto sobre la renta, es una reforma relativamente equilibrada. Definitivamente no es el óptimo. Es lo que consideramos que es más equilibrado dentro de lo viable políticamente. ¿Se podía aspirar a lo óptimo? Sí, o sea, en realidad uno podría pensar de poder definir una reforma tributaria que fuera óptima y que generara muchísimos más recursos. Sin embargo, consideramos de que Guatemala no es un país cuya distribución de ingresos sea la adecuada para proponer un impuesto sobre la renta al estilo europeo, que consideramos es el óptimo. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la ampliación de la base tributaria, que es algo que también muchos columnistas han señalado, que esta es la oportunidad para ampliarla, pero que no se está logrando? ¿Cuál es el concepto de ampliar base tributaria? ¿Qué quiere decir esto? ¿Será inscribir más contribuyentes a SAT, que más gente tenga NIT y no pague impuestos? Nosotros consideramos que eso no es ampliar base tributaria. Creemos que ampliar base tributaria es que haya cada día más contribuyentes que paguen efectivamente impuestos, que contribuyan. La base tributaria en Guatemala es muy amplia. Tenemos uno de los IVA más amplios del mundo. Tenemos un IVA con pocas exenciones si lo comparamos inclusive con nuestros vecinos. Todos nosotros pagamos IVA, somos contribuyentes. Nosotros somos parte de la base tributaria. Y cuando se refieren a ampliar la base tributaria, yo creo que se refieren específicamente al impuesto sobre la renta. Y en esta propuesta se está tomando medidas que amplían efectivamente la base tributaria en el sentido de que muchos más contribuyentes van a aportar según sus ingresos al financiamiento del gasto público. Entonces, medidas de ampliación de base tributaria hay. Que no haya un impuesto que se llame impuesto contra la informalidad. Bueno, hay en la ley anti-evasión recientemente aprobada por el Congreso de la República, hay medidas que permiten la formalización. Sin embargo, el tema del sector informal es un tema que va mucho más allá de una ley, ¿no? Entonces, ese es el punto. Señor viceministro, si usted le pidieran que sintetizara esta propuesta en pocas palabras y que pudiera explicarla a quienes todavía no la conocen, ¿cómo lo haría? Bueno, entonces se modifican varios cuerpos legales. Lo primero es el impuesto sobre la renta. Hay una nueva ley. Una nueva ley. La ley vigente tiene 20 años de vejez y consideramos que es necesario actualizarla. Entonces se propone una nueva ley completa. Que lo que hace básicamente es que modifica un poco el tratamiento sobre las empresas. Hace un tratamiento especial sobre las personas en relación de dependencia y trae la novedad para nosotros, que la novedad es que se están grabando los dividendos. O sea, se graban aquellas utilidades de las empresas cuando se le entregan a sus socios. Bueno, en este caso específico hay gente que está diciendo que eso es doble tributación. ¿Qué tiene que explicar al respecto? Legalmente en Guatemala la Constitución explicita qué significa doble tributación. Y para que haya doble tributación se tiene que grabar 2 veces al mismo sujeto. Al mismo contribuyente. En este caso, la empresa paga un porcentaje, el 25% que estamos proponiendo sobre sus utilidades, pero es la empresa la que lo paga. Cuando entrega los dividendos, se los entrega al socio. Y es el socio el que tiene que pagar el 5% de sus dividendos. En ese momento tenemos 2 sujetos diferentes de esa cuenta.
se considera que legalmente no hay doble pago. Hay mucha gente que cree que es la misma persona la empresa y el que recibe los dividendos. Hay mucha gente que lo ve así. ¿Cómo lo explicaría usted para que quede claro? No, si usted ve el NIT de la persona de la empresa, es un NIT, la persona, el socio, tiene un NIT diferente. Ya desde ese momento son sujetos pasivos diferentes desde el punto de vista legal. ¿Qué nos dice sobre las deducciones del impuesto sobre la renta a la que podrán acogerse las empresas y que también ha sido objeto de crítica por parte de algunos columnistas? Bueno, las deducciones de las empresas, en realidad lo que se está haciendo es no restringiendo, sino que es dándole elementos a la administración tributaria para que pueda controlar de mejor manera las deducciones de las empresas. Una de los elementos núcleos más importantes de esta propuesta es que la SAT tiene que fortalecer sus programas de fiscalización. En este caso, la idea es que en efecto se fortalezca el control que tiene sobre las deducciones que tienen las empresas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, una empresa en la actualidad puede deducir la planilla de empleados. Y entonces ellos reportan en su declaración de empleados X. ¿Qué puede hacer la administración tributaria para chequear que esto es cierto? Entonces se está poniendo una obligación de que sí, una empresa reporta una planilla de empleados, esta tiene que coincidir con los reportes que tiene el IX de los empleados. O sea, le están dando más herramientas a los recaudadores para que puedan tener un control más estricto. Así es, y ese es en el tema de las deducciones de las empresas. ¿Cómo está vinculado todo esto con la aprobación de la Ley Antievasión 2? Ok, definitivamente la Ley Antievasión 2 es que complementa la 1 de hace 6 años. Tiene herramientas que permiten a la administración tributaria ir más profundamente sobre el control de los contribuyentes. Ese es el gran objetivo de esta ley. Realmente lo que sucede con la SAT es que la SAT cuenta con herramientas, pero son herramientas muy limitadas, que no le permiten realmente aplicar las disposiciones tributarias con toda la fortaleza que se debiera. Lo que en inglés llamamos el enforcement de la ley, ¿verdad? Eso es muy difícil en Guatemala. Entonces lo que hace la Ley Antievasión 2 es darle más herramientas para que esta aplicación de las disposiciones tributarias sean más profundas, tenga más holgura. Claramente esto debería ir acompañado de un fortalecimiento del sistema de justicia en este tema. Ahora bien, una de las preguntas recurrentes de la audiencia, de la gente que en este momento se está empapando de lo que está ocurriendo en el Congreso, de la discusión que tiene que sostenerse ahí en relación con el tema tributario y la propuesta que ha llevado personalmente el presidente Pérez Molina, es por ejemplo lo de la planilla del IVA. Eso, en el momento en que han hecho ustedes la presentación, están hablando de que somos ejemplo internacional de cómo no cobrar el ISR y cómo manejar ese tipo de impuestos. ¿Qué puede usted contarnos al respecto? Bueno, la planilla del IVA fue implementada cuando se aprobó la ley que actualmente está vigente en Guatemala. Eso fue en 1992. Y lo que sucedía en ese momento es que la administración tributaria estaba a cargo de la recordada Dirección General de Rentas Internas, la DGRI, que todos recordamos que era una entidad con poca eficiencia en su fiscalización. Derivado de esta debilidad fiscalizadora de la DGRI, y tomando en cuenta que el sistema tributario guatemalteco está recargado sobre el IVA es el impuesto que más recauda desde hace 25 años, se implementó, se dejó en la ley esta disposición en la cual la idea era que fueran los contribuyentes los que realizaran esta fiscalización. Esa era la idea. Que voy a pedir facturas. ¿Con IVA o sin IVA? Esa pregunta recurrente de antes. Es que se pusieran las facturas en esa época. Inclusive usted no reportaba si compraba en una misma empresa. Usted podía poner solo un ticket reportando la totalidad, ¿verdad? Bueno, la cosa es que esta planilla del IVA era un mecanismo que se tenía para que la gente pidiera, para que las personas pidieran su factura. Pero, además de esto, está bien, la fiscalización se traslada de la Dirección General de Rentas Internas a los contribuyentes, y los contribuyentes reciben un premio, y el premio era reducir su obligación de impuestos sobre la renta. ¿Esto qué fue lo que trajo? Trajo que en un primer momento definitivamente la solicitud de facturas se incrementó. Pero claramente esta medida, después de 20 años, ya rindió los frutos que debe haber rendido. Ya la administración tributaria es otra, que también debe transformarse, pero es otra, totalmente diferente a la Dirección General de Rentas Internas. Y se tiene un problema, de que en Guatemala el aporte al financiamiento del gasto público de las personas en relación de dependencia es
tan bajo, pero tan bajo, que estamos en el mínimo en América Latina y no digamos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, realmente las personas naturales, los empleados en relación de independencia, en Guatemala pagamos muy pocos impuestos. Usted tiene números al respecto, la gente que presenta planilla de IVA y que no paga nada. ¿Cuántos son estos actualmente? Mire, son alrededor de 600,000. ¿Y con el cambio cuántos tributarían? ¿Todos? No. ¿Cómo sería? No, definitivamente no. Alrededor de 400,000. 400,000 contribuyentes. En la actualidad, 59,000 personas en relación de dependencia pagan un impuesto mayor que cero. ¿No temen que regrese la vieja práctica de quiere factura o no quiere factura? Definitivamente el riesgo existe. Sin embargo, como le comenté anteriormente, una premisa de la reforma en el impuesto sobre la renta es que la SAT debe ser otra. Debe de hacer su trabajo. Esa es la frase que a mí me gusta decir, ¿verdad? ¿Implica que no lo está haciendo ahora? Lo está haciendo parcialmente. Los planes de fiscalización de la SAT necesitan mejorar, necesitan reorientarse. La SAT necesita también contar con herramientas tecnológicas que le permitan hacer un trabajo con metodologías modernas para la identificación de sus posibles contribuyentes, ¿verdad? En realidad, el tema de la factura electrónica es muy importante. Los principales responsables tributarios, nosotros le llamamos así a aquellas empresas que son las que recaudan más impuesto. Por ejemplo, los grandes supermercados, esa es una empresa que recauda impuesto que pagamos muchos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este supermercado es muy importante que tenga factura electrónica, porque esta me va a permitir a mí tener en tiempo real la facturación diaria del supermercado. Ya en las gasolineras, nos damos cuenta que le dan a uno la factura de una vez con un POS. Eso es una factura electrónica. Ahora bien, aquí hay varios mensajes que plantean preguntas muy directas. Por ejemplo, dice un oyente, ¿por qué no cobran en los mercados? ¿Por qué no amplían la base tributaria con la informalidad? ¿Cuál es el problema? Bueno, acá han habido muchos intentos, la verdad. Yo entré a trabajar en el Ministerio de Finanzas en 1992 y ya en esa época habían muchos estudios sobre cómo gravar al sector informal. Le pongo un ejemplo. Un informal que no tiene un sitio fijo, ¿cómo lo puede controlar? Ese es el primer tema. ¿Cómo lo controla? No sabemos. Eso es imposible. Luego, ¿se sabe cuál es el porcentaje de informales que no tienen un sitio fijo, por ejemplo? No, definitivamente. Si se supiera, es como el contrabando. Cuando dice el contrabando de 6,000 millones, entonces no es contrabando, lo controla, ¿verdad? Esto no se sabe realmente. Ahora, tenemos otro tipo de informalidad, que es el informal que ya tiene un sitio fijo. Y con yo creo que ha sido un problema de voluntad política, no querer hacer algo. Porque, primero, ¿cuál es la fuente de las mercancías que estas personas venden? Ahí tenemos contrabando, definitivamente. El contrabando alimenta mucho el sector informal. Entonces, una medida anti-sector informal es combatir el contrabando. Esa es la primera. Y eso, de algún modo, es parte de la propuesta. Bueno, tenemos que ir a la pausa, regresamos. 8:20 minutos. Vive la tecnología 6 pagos en Electrónica Panamericana. Notebook Spyron 14R Dell, 6 pagos de 1,099 quetzales. Está escuchando A Primera Hora por Emisoras Unidas 89.7. La Copa del Rey. Usted la vive mejor con la descripción del mejor equipo. Este miércoles 8 de febrero, a partir de las 14 horas, escuche el juego de vuelta en las semifinales de la Copa del Rey. El Camp Nou será la cancha donde el Barcelona recibe esta vez al Valencia. Más fútbol, solo por Emisoras Unidas. Ahora estás a un mensajito de remodelar tu casa. Recibe hasta 400,000 quetzales con un préstamo personal Citi. Envía tu mensajito con la palabra casa al 77678 y un asesor Citi te contactará para darte los detalles y requisitos. Recuerda, no necesitas fiador y tienes hasta 60 meses para pagar. Envía tu mensajito hoy mismo. Préstamos personales Citi. Costo por mensaje según telefonía. Estamos luchando para defender el optimismo y necesitamos más héroes como tú. Lo único que debes hacer es dar lo mejor, porque tus buenas acciones tienen superpoderes.
Ayúdanos a cambiar el mundo. Con solo ingresar a www.seunhéroe.com puedes hacer la diferencia y lograr que tu superpoder haga feliz al mundo. Destapa la felicidad con Coca-Cola. Si todos los días tienes que trabajar duro en un campo de batalla, Macesa te trae la nueva Bayash Boxer 150 centímetros cúbicos. Para el trabajo duro, nueva Boxer 150, la de batalla, hecha para durar y ahorrar. De venta en Macesa, motos de trabajo. 632, 632. Viví la tecnología a 6 pagos en Electrónica Panamericana y llévate tu desktop compact a solo 6 pagos de 632 quetzales. Solo en Electrónica Panamericana vivís la tecnología. Doctor, ¿seguro que Vitaflenaco me va a quitar la tensión y el dolor? Sí. ¿Y el dolor y la tensión? Sí. ¿Y la tensión? Sí. ¿Y el dolor? Sí. ¿Y la tensión y el dolor? Que sí. Nuevo Vitaflenaco, una solución para el dolor y la tensión. El agua es un recurso natural que debemos cuidar. Por ello en la mina Marlin contamos con un sistema eficiente y de alta tecnología para su reuso, además de los monitoreos constantes en ríos y pozos subterráneos para garantizar su conservación. Por medio del programa forestal, damos mantenimiento a las áreas reforestadas con el apoyo de las comunidades vecinas, para la protección y el manejo responsable del medio ambiente. Montana Exploradora, futuro con responsabilidad. Paquetitos, para que tu saldo rinda mucho más. Marca gratis desde tu Tigo, asterisco 123 numeral. Tigo presenta... Guatemala. La Asamblea Nacional del Magisterio anunció para el viernes 17 su primera caminata masiva en la capital. Javier Acevedo dijo que están en asambleas departamentales informando de una hoja que el Ministerio de Educación les está haciendo firmar a los maestros, con lo que se violenta la privacidad y la estabilidad laboral de los docentes. El embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, aseguró que su país se vio obligado a vetar la resolución de condena a Siria en el Consejo de Seguridad debido a la impaciencia occidental y apuntó que no cree que ese órgano se pronuncie sobre la crisis siria en un futuro cercano. Deportes. La principal jornada de entrenamientos de la pretemporada del 2012 de Fórmula 1 en el circuito Jerez de la Frontera en Cádiz tuvo como principal protagonista al finlandés Kimi Räikkönen, autor del mejor tiempo en el primero de los 4 días de ensayos en el trazado español. Espectáculos. La mexicana Gloria Trevi presentará su sencillo Gloria, un adelanto de su nuevo disco Gloria en vivo, durante la gala de los premios Lo Nuestro, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero en Miami. En breve. Más información en el 89.7 FM de Emisoras Unidas. Soy Flor de María. Si lo tuyo es navegar, marca gratis desde tu Tigo, asterisco 123 numeral. Tigo presentó... Si cuando llamas dices... Espérate, no colgues. Se me olvidó decirte que... Entonces hablar es lo tuyo. Marca gratis desde tu Tigo, asterisco 123 numeral, y encuentra un paquetico de llamadas a tu medida, para que tu saldo rinda mucho más. ¡Que si debes el saldo de tantos! Si la gripe te va a dar, Neumonil debes tomar, y de todo malestar, Neumonil te va a aliviar. Tómalo ahora y te curarás, sin malestares quedarás. Qué alivio saber que es la PRI. Tefi, amiga, ¿en qué anda la Majo? ¿Por qué? Nos juntamos en un café y solo me habló de que colgó los cuadros, que impermeabilizó su techo, que ahora le encanta barrenar. Andará con un constructor. No, se fue al taller ferretero de Semaco, amiga. En el taller ferretero de Semaco hay muchas promociones y demostraciones. Aprenderás a reparar y renovar tu hogar con el mejor surtido de marcas en herramientas. Taller ferretero, tú puedes. En Semaco te ayudamos. A ver, compara estas palabras. Descanso. Muebles Premium. Elegancia. Muebles Premium. Economía. Muebles Premium. Muebles Premium, Muebles Premium. ¿Por qué solo Muebles Premium? Es fácil, todo eso es Muebles Premium, porque pensamos en la comodidad de su hogar y los encuentra en todo el país. Revacol Forte es la ayuda natural para bajar el colesterol, previene un infarto y mejora tu calidad de vida con Revacol Forte. Pídelo ya en tu farmacia. Arcofarma, tu salud naturalmente. ¿Cómo lo hacen? Tan abundante. Pizza grande hot and ready de jamón o pepperoni a solo 35 quetzales. ¿Cómo lo hacen? Es Little Caesars. Pizza. Pase por aquí, joven. Gracias, señora mía. Sería tan amable de darme un espacio para estar
estacionar aquí en un patrulla inteligente. Por supuesto, para el tráfico evitar, todos tenemos que colaborar. Queremos recobrar el orden y la educación vial de antaño con la tecnología de hoy. PMT Ciudad de Guatemala, con todo. Usted está más cerca de la noticia a primera hora por Emisoras Unidas 897. 8:26 minutos, 8:26. Recibe hasta 400,000 quetzales con un préstamo personal de Citi. Envía un mensajito con la palabra Citi al 77678. Muchos mensajes han ingresado por medio del 8970, muchas preguntas para quien nos acompaña hoy aquí en cabina de primera hora. Se trata de Dorval Carías, él es viceministro de Transparencia Fiscal y Ejecución en la cartera de Finanzas Públicas, y lo que estamos tocando es estas reformas tributarias que se impulsan desde el gobierno y que han llegado ya al Congreso. Bueno, vamos con preguntas que están llegando directamente aquí al 8970. ¿Por qué no cambian primero la SAT entonces? Es una pregunta de una colega que acaba de entrar aquí en mi teléfono celular. En el momento, supongamos que el Congreso de la República aprueba el martes la reforma tributaria. Dado que el impuesto sobre la renta es un impuesto de carácter anual, la vigencia de este impuesto se iniciaría el 1 de enero, de la reforma se iniciaría el 1 de enero de 2013. Eso da holgura para hacer un fortalecimiento administrativo en la SAT. Francisco Ortiz pregunta, ¿qué pasa con los que tenemos que facturar para que nos paguen el sueldo de vengado? ¿Qué ocurre con nosotros? No me queda clara la pregunta. O sea, la gente que factura. Sí. Bueno, acá lo que hay que tomar en cuenta es una combinación de la ley antievasión 2 y la reforma tributaria que se está proponiendo, la actualización tributaria. En la antievasión 2 existe el régimen del pequeño contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted factura 160,000 quetzales o menos en el año, usted puede incorporarse a este régimen y pagaría únicamente el 5% de sus ingresos brutos a cargo del impuesto sobre la renta, y se olvidaría de pagar el IVA. Usted paga solo un impuesto, que es el impuesto sobre la renta, y pagaría el 5% de sus ingresos brutos como un monotributo, un solo impuesto. Esto para aquellos que facturan 160,000 quetzales o menos en un año. Ahora, aquellos que que facturen más de esto en el año, entonces tendrán que acogerse al régimen de rentas lucrativas que tiene el nuevo impuesto sobre la renta, que pagaría el 6% de sus ingresos brutos en 2013 y el 7% a partir de 2014. Pero que quede claro que en realidad esto depende de lo que usted factura. Ahora, aquí hay una pregunta que está vinculada con este tema. Dice, yo cobro mi sueldo con factura. O sea, está contratado como que así, de esa manera, podría estar en planilla, pero no está. Eso es lo que puedo entender de este oyente que está mandando su pregunta. ¿Qué va a pasar con mis deducciones en el IVA? Eso es lo que pregunta. El IVA no queda afectado. No, sigue igual como está en la actualidad. Según lo que puedo entender de lo que él plantea, porque Jorge se llama este oyente, entonces ese 12% extra que le pagan en su factura, él va a poder hacer deducciones. Él lo deduce y a eso le aplica la tasa del impuesto sobre la renta. Al retirar la planilla, pregunta un oyente, ¿no consideran que mucho el consumo se traslade al comercio informal? Nosotros consideramos de que no. Creemos de que en realidad muchos comercios dan factura. Definitivamente existen algunos que continúan con la práctica de con IVA, sin IVA, factura sin factura, o no le dan factura o lo engañan a uno, pero ese es trabajo de la administración tributaria, eso usted hay que dedicar. Definitivamente nosotros estamos convencidos de esto. Es parte de la cultura tributaria de la población pedir la factura, pero el trabajo de fiscalizar que den factura las grandes empresas y también los pequeños comercios, ese es el trabajo de la SAT. La SAT no recauda. Usted no le paga a la SAT un centavo, usted le paga al banco. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la SAT? Es fiscalizar. Otra pregunta de oyentes. Las tiendas populares no pagan impuestos ni dan factura. ¿Qué van a hacer con eso? Que la SAT las vaya a fiscalizar, que las revise. Ese es el trabajo de la SAT. Si no lo está haciendo, entonces que denuncien. Hay que denunciar, hay teléfonos y yo no lo sé realmente, pero hay mecanismos de denuncia para empresas que no dan factura, y la SAT puede enviar ahí a sus
fiscalizadores. El FADER envía el siguiente comentario. Ampliar la base tributaria es que paguen correctamente los impuestos quienes actualmente disfrazan sus ingresos como gastos de representación, no que paguen más quienes ya pagamos. ¿Qué opina al respecto? Sí, o sea, definitivamente se deben de transparentar todos los ingresos de todas las personas y de las empresas. Y una de las razones por las cuales estamos proponiendo esta reforma tributaria es para esto. Ahí nos han dicho de que estamos incrementando el régimen del 5 al 7% de ingresos brutos y que las empresas se van a trasladar al otro régimen, al de 25. Pues está bien, porque lo que queremos es que nos transparenten sus ingresos y sus costos. Lo que queremos ver es realmente tener una radiografía de los contribuyentes. En la actualidad este régimen de ingresos brutos nos declaran lo que quieren, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente quién es el contribuyente. Ahora bien, un dato interesante que creo que puede ser útil para la audiencia, y esta es pregunta mía, no pregunta de los oyentes, es ¿cuánto piensan recaudar? O sea, ¿cuánto va a subir el monto de ingresos del Estado según lo que ustedes han calculado? Bueno, como le comentaba Luis Felipe, la vigencia de cada impuesto depende de qué tipo de impuesto es. Impuesto sobre la renta, no importa cuándo se apruebe, si es en este año, el impacto va a empezar a tenerse hasta 2013. Entonces, en el primer año de vigencia, nosotros creemos que por el tema de la ley antievasión, por el tema del impuesto de primera matrícula, se podrían recaudar alrededor de 1,000 millones más. Pero el impacto pleno de la reforma es de al menos, vea que esto le estoy dando un mínimo, esta es una proyección conservadora, 4.500 entre 4.500 y 5.000 millones de quetzales. Esto definitivamente todo va a depender de hacia dónde se dirige estos ingresos, ¿verdad? Dentro de la propuesta del Pacto Fiscal para el Cambio que está proponiendo el gobierno, uno de los pilares es cuál es el destino de estos recursos. Y los destinos de estos recursos es proyectos asociados a la seguridad, paz, seguridad y justicia, al combate contra el hambre, desarrollo rural y para la reducción de la velocidad a la cual está creciendo el endeudamiento público. Nosotros creemos que no es viable en Guatemala realizar una reforma tributaria que genere ingresos que se dediquen exclusivamente para tapar el déficit fiscal y que sea de 12,000 millones de quetzales. Esa es una reforma tributaria que cuando uno revisa cuáles son los impuestos vigentes en Guatemala, requeriría incrementar tasas de impuestos indirectos de forma realmente gigantesca, ¿verdad? Pregunta de un oyente: ¿por qué si pretenden recaudar más impuestos quieren sacar del mercado a los importadores de vehículos usados y dar prioridad a las agencias? No, definitivamente no es esta la idea. La idea es simplemente que se transparente la base del impuesto que actualmente se cobra en aduanas para los vehículos, para la importación de vehículos, sean estos usados o sean nuevos. Lo que sucedió es que en 2005 entró en vigencia una norma de la Organización Mundial del Comercio, en el cual obliga a los países a utilizar la factura para valorar las mercancías importadas, en particular los vehículos. Entonces, antes de esto se utilizaban valores de referencia que aproximaban el valor de mercado de estos vehículos en Estados Unidos, por ejemplo. Pero a partir de ese momento los valores que traían las facturas eran significativamente menores que los valores de mercado de los vehículos usados. De esa cuenta, lo que está pretendiendo ahora es simplemente recuperar la base, que sigan pagando con el valor de mercado. Si es un vehículo que vale poco, pues pagará sobre ese poco que vale. Si es un vehículo que vale bastante, pues que pague sobre esto. Abundan las preguntas. Si solo tiene personal por contrato, ¿cómo cruzar información con el Seguro Social? Definitivamente esta medida solo se utilizaría para personas en relación de dependencia. Y sí, cuando se tiene solo personal por contrato, el ASAT en la actualidad creo que tiene muy pocos programas de fiscalización sobre este tipo de empresas y contribuyentes. Y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos para el fortalecimiento de estos programas de fiscalización. El tema de fiscalización es el tema de norma y es el tema núcleo de una institución como la ASAT, y que en la actualidad creemos que sí es relativamente débil. ¿Y qué hay de la calidad del gasto público? ¿Cómo controlarlo? Bueno, el primer pilar del Pacto Fiscal para el Cambio es la transparencia y calidad del gasto público. En la actualidad se está en proceso de transición, se está rompiendo con una tradición de 50 años, de cómo se asignan las cuotas para que las entidades del Estado gasten.
Antes lo que se hacía es que se le asignaba a un programa, por ejemplo, el Ministerio X tiene un programa X, está requiriendo tanta cantidad de dinero, se le asigna y se acabó. Ahora lo que se está haciendo es una transición hacia una gestión de un presupuesto por resultados. Esto lo que significa es que ya no se le va a asignar el gasto público a la institución, a su programa, sino que se le va a asignar a un resultado que sea concreto y medible. Esto definitivamente es una transformación completa de la forma en que se gasta y de la forma en que se mide el efecto del gasto público. En Guatemala realmente no hay mediciones de que si el gasto público tiene impacto o no. Por eso es que se está proponiendo también un conjunto de reformas a una variedad de leyes. Entre ellas está, por ejemplo, la ley del Instituto Nacional de Estadística. El INE no genera la información necesaria para poder darle seguimiento al impacto que tiene el gasto público en la población. Le leo 2 mensajes de 2 diferentes oyentes. Dice, soy profesional y ahora ya no emito factura, con más impuestos me voy a la informalidad. Eso es lo que dice un oyente. Otro dice, siempre he pagado cabalidad y sin regatear mis impuestos, pero esta propuesta es injusta con la clase media y con quienes trabajamos por cuenta propia. Es decepcionante, aunque tristemente nos sorprende su poca progresividad. Eludiremos más si se aprueba. ¿Qué le dice usted a estos 2 oyentes? Bueno, que en realidad... ¿Cómo los convencería de que no lo hicieran? Para ser más claro. Sí, definitivamente... una mejora en los servicios públicos, una mejora en la calidad del gasto público requiere transparencia. Y lo que se está ofreciendo en este gobierno es eso, es transparencia en el uso de los recursos, mejora en la calidad de los servicios públicos. Pero esto tiene un costo. Tiene un costo y realmente el financiamiento que tiene el Estado con sus ingresos corrientes es muy débil. La información que da el presidente de la República es cierto, o sea, Guatemala es el país que tiene la carga tributaria más baja de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que del valor total de la economía, la cantidad que se paga en impuestos es la más baja en América Latina. Y con la cantidad de necesidades que tiene la población en este país, que el sector privado no puede atender porque no es atractivo para ellos como un negocio, el Estado tiene que cargar con estos temas. Y para financiar estos servicios se necesita de la colaboración de toda la población. En realidad no puede seguirse cargando únicamente a los que hemos pagado impuestos durante muchos años, ¿verdad? No estamos hablando solo de empresas, sino de personas naturales también. No puede ser posible que alguien que tiene un salario de 15,000 quetzales no aporte ni un centavo al financiamiento del gasto público en la actualidad. Eso ocurre gracias a la planilla del IVA. Pero vamos ahora a hacer un ejercicio. ¿Tiene calculador en mano, señor viceministro? Sí, tengo calculador en mano. Muy bien. Entonces aquí pregunto lo siguiente. Si yo soy un trabajador que facturo y gano 20,000 quetzales. Factura. Ahora hagamos el mismo ejercicio con el que está en planilla. Gana 20,000 quetzales. Digamos que es clase media, que es, digamos, el sector de población que, según varios columnistas, especialmente ayer lo de Gustavo Berganza, es la que va a salir más afectada con esta reforma si llega a ser aprobada. ¿Cuánto pagaba y cuánto va a pagar ahora? ¿Se puede hacer ese...? Lo que tengo es cuánto va a pagar. ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? Yo estimo que con 20,000 quetzales... ¿En planilla o en factura? Acá estamos con planilla. En planilla. O sea, en relación de dependencia y que no sea un empleado del Estado. Aquí la diferencia entre empleado del Estado y el sector privado, que empleado del Estado le retiran lo que le llamamos el Montepío, ¿verdad? Que es para su jubilación, que llega a ser hasta el 15% de su salario. Acá estamos suponiendo que no hay Montepío, entonces lo que tendría que pagar son 752 quetzales al mes. 752 quetzales al mes. Así es. Yo estimo que alguien que paga 20,000, que gana 20,000 quetzales en la actualidad, no debe estar muy lejano a eso, lo que debería estar pagando. ¿700 cuánto me dijo? 52 al mes, son 9,000 quetzales al año. ¿Y si factura? Ahí lo que tendría que pagar sería simplemente si la factura es 20,000, le quita el IVA y a eso le aplica la tasa, que sería el 7% a partir de 2014. Y el 6 el año entrante. El 6 si es que queda aprobado. Porque es exactamente, si se aprueba este año, para la gente que factura y que factura más de 160,000 quetzales al año, 6% sería lo que tendría que aplicar para el siguiente año. Ahora bien, en Twitter, rápidamente, señor viceministro Labianque dice que a veces los vendedores informales ganan mucho más que los que sí pagan impuestos. ¿Qué comenta de esto? Definitivamente. Esto, insisto, requiere de medidas
que no solo son en contra del vendedor informal en particular, sino que de su fuente de mercancías y primero eso, el control de su fuente de mercancías y segundo, de los incentivos que tiene. Hay que atacar los incentivos que tiene para no formalizarse. Debemos ir a la pausa, regresamos. 8:41 minutos. Coca-Cola te invita a realizar una buena acción hoy y demostrar lo que te hace un héroe. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Más cerca de la noticia imposible. Al final de la noche. Una manera diferente y amena de enterarse primero de todo lo que es noticia. Al final de la noche con Sergio Méndez. Lunes a viernes, 22:30 horas. Por Emisoras Unidas 89.7. Ahora estás a un mensajito de las vacaciones de tus sueños. Recibe hasta 400,000 quetzales con un préstamo personal Citi. Envía tu mensajito con la palabra Citi al 77678 y un asesor Citi te contactará para darte los detalles y requisitos. Recuerda, no necesitas fiador y tienes hasta 60 meses para pagar. Envía tu mensajito hoy mismo. Préstamos personales Citi. Costo por mensaje según telefonía. Si todos los días tienes que trabajar duro en un campo de batalla, Macesa te trae la nueva Bayash Boxer 150 centímetros cúbicos. Para el trabajo duro, nueva Boxer 150, la de batalla, hecha para durar y ahorrar. De venta en Macesa, motos de trabajo. 649, 649. Vivir la tecnología a 6 pagos en Electrónica Panamericana y llévate tu notebook Toshiba a solo 6 pagos de 649 quetzales. Solo en Electrónica Panamericana. Vivís la tecnología. Ser un héroe no es una fantasía, es una decisión. Porque tus pequeñas acciones tienen superpoderes. Descubre cómo tú también puedes convertirte en héroe ingresando a www.seunhéroe.com y saca todos los superpoderes que están dentro de ti. Destapa la felicidad con Coca-Cola. Pero de verdad que estoy impresionada de ver lo grande y bonita que está. ¿Era pequeña la última vez que la vi? ¿Cuántos años tiene? Ya cumplió 20, por eso nos decidimos ampliarla. Todos crecen y su casa también puede crecer con su familia. Con el plan Casa Bonita de Vivibanco puede ampliar, remodelar y construir. Con 3 días para aprobación, baja tasa y además gratis, seguro, avalúo, diseño, escrituración y muchos beneficios más. Vivibanco, PBX 2277-7878. Revacol Forte es la ayuda natural para bajar el colesterol, previene un infarto y mejora tu calidad de vida con Revacol Forte. Pídelo ya en tu farmacia. Arcofarma, tu salud naturalmente. Con el aporte de regalías que genera la producción minera y los programas de desarrollo sostenible de la mina Marlin, San Miguel Iztahuacán y San Marcos cuenta con nuevas escuelas, más maestros y un instituto tecnológico para capacitar a los jóvenes. Un centro de atención permanente moderno con capacidad para atender a 5 municipios y la construcción de carreteras y puentes, entre otros. La educación, salud, capacitación e infraestructura es desarrollo. Montana Exploradora. Futuro con responsabilidad. 665, 665. Viví la tecnología a 6 pagos en Electrónica Panamericana y llévate tu notebook Inspiron 14 Dell a solo 6 pagos de 665 quetzales. Solo en Electrónica Panamericana. Vivís la tecnología. Doctor, seguro que Vitaflenaco me va a quitar la tensión y el dolor. Sí. ¿Y el dolor y la tensión? Sí. ¿Y la tensión? Sí. ¿Y el dolor? Sí. ¿Y la tensión y el dolor? Que sí. Nuevo Vitaflenaco, una solución para el dolor y la tensión. Qué bueno es despertarse con marimba, compadre. ¿Y usted? Por eso todas las mañanas yo no me pierdo al compadrito. El Compadrito Madrugador con Javier Maldonado. Lunes a viernes 4 de la mañana y sábados a las 4:30 horas. Por Emisoras Unidas. Con el patrocinio de mochilas motorizadas Guaraní y pastas Delicia. ¿Y qué tal de año nuevo? Aquí comenzando el 2012 con clavos. ¿Qué? ¿Pinchaste llantas? Sí, además se me cayó la librera, la chapa se me quebró, quité las luces y botaron el repello. Y tengo sin colgar los cuadros nuevos que nos dio mi suegra. Prueba a hacerlo tú mismo. Vamos al taller ferretero de Semaco. Allí te enseñan. Hay talleres para hacer todas las reparaciones y las mejores ofertas en toda la ferretería. Taller Ferretero. Tú puedes. En Semaco te ayudamos.
violencia, corrupción, pobreza, angustia. En medio de todas las circunstancias que nos rodean, puedes encontrar una palabra de vida. Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. Aquella palabra infalible. Escúchanos este y todos los domingos a las 6:30 de la mañana en Emisoras Unidas. Gracias al gentil patrocinio del Liceo Cristiano Roca de Ayuda. Si la gripe te va a dar, Neumonil debes tomar. Y de todo malestar, Neumonil te va a aliviar. Tómalo ahora y te curarás, sin malestares quedarás. Qué alivio saber que es la PRIM. La Cámara de Comercio de Guatemala, preocupada por la ola de inseguridad, crímenes y violencia que impera en el país, invita a sus afiliados a un desayuno-conferencia con el señor Ministro de Gobernación, Teniente Coronel Mauricio López Bonilla, para conocer las acciones que implementará para contrarrestar tan lamentable flagelo. Jueves 9 de febrero, 7:30 horas. Centro de Convenciones, Hotel Westin Camino Real. Socios sin costo llamando al PBX 2417-2700. No socios, 350 quetzales. Cámara de Comercio de Guatemala. Hoy y siempre, con fe en Guatemala. Más cerca de la noticia imposible. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Ya viene Historia de las Canciones. 8:47 minutos. Macesa presenta la nueva moto Bayash Boxer 150 centímetros cúbicos, hecha para durar y ahorrar. Usted está más cerca de la noticia A Primera Hora. Por Emisoras Unidas 89.7. Antes de continuar con el programa, muchas gracias a un oyente que nos ha enviado un mensaje muy interesante. Resulta que Mayra nos dice que ella sí conoce a la voz de El Signo Indica. Sí, nos llama mucho la atención ese mensaje. Y vamos a tratar de localizarla y le hacemos una entrevista aquí. Por supuesto que lo vamos a tratar de hacer. Continuamos con el tema de hoy. Es la propuesta fiscal que está haciendo el gobierno. Nos acompaña el viceministro de Finanzas, Dorval Carías, y hay más preguntas de la audiencia. Una persona nos dice: señor viceministro, mi familia es clase media y pagamos servicios privados. ¿Por qué hemos de querer pagar más impuestos? No, definitivamente el tema de pagar más impuestos no es porque voy a recibir yo directamente los servicios. Realmente este es un aporte que debe hacer la población para el financiamiento del gasto público y para que el gobierno focalice sus servicios, su gasto en aquellas familias y personas que están en condiciones de pobreza. Rodrigo CH pregunta: ¿por qué castigar con el doble de pago en el impuesto de circulación de vehículos? Bueno, acá el tema es que, veamos, la mayoría de la población no tiene vehículo. Ese es el primer tema. Tenemos ahí información de las encuestas de condiciones de vida. Son la minoría de la población la que tiene vehículo en Guatemala. La mayoría se transporta en transporte público. Los que tenemos vehículo, hemos aportado este impuesto de circulación de vehículos desde hace muchos años, cuyo destino está dirigido a la policía, a las municipalidades, etcétera, porque la idea de este impuesto es que esté relacionado con ciertos servicios que se le deben de dar de mantenimiento de calles, etcétera, de semáforos. Entonces, este impuesto en realidad se incrementa poco en el tiempo. En el año 2001 pagábamos 110 quetzales los que tenemos vehículo viejito y 10 años después seguimos aportando lo mismo. Entonces la idea acá es hacer una actualización. Decir que es el doble, bueno, estamos hablando de 110 quetzales a 220 para la mayoría de vehículos en Guatemala. Es evidente que si yo tengo una camioneta de doble tracción de las más caras, voy a tener que pagar más, pero esto está acorde a mi capacidad de pago. ¿Por qué no pensar en un impuesto único extraordinario a la matrícula para reparación de carreteras? Dice una persona. Creo que se pagaría con gusto. Definitivamente. Uno de los programas más importantes que está impulsando el gobierno de la República es la reparación de la red vial, y está en proyecto también
la construcción de carreteras nuevas que sean más eficientes, porque este definitivamente es uno de los pilares para que el desarrollo económico se incremente en el país. Y sí, definitivamente ustedes verán en el mediano plazo cómo sus ingresos, o sea, sus impuestos están siendo utilizados de una manera más adecuada y transparente. Opo19 en el Twitter dice lo siguiente: es injusta esta reforma ya que a unos se les aplica una tasa y a otros otra. ¿Por qué si todos somos iguales ante la ley? Esa es la pregunta que él está planteando. Sí, definitivamente la idea, uno de los principios de la tributación y uno de los principios que contienen los acuerdos de paz es que el sistema tributario debe ser progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aporte más el que gana más, el que tiene más ingresos, y cada quien tiene que aportar según su capacidad de pago. Entonces, lo que se tratan de hacer estos mecanismos legales es dotar de esta progresividad a los impuestos. Un impuesto que no es progresivo, por ejemplo, bueno, esto es una discusión académica de muchos años, es el IVA. Porque el IVA castiga con un mismo porcentaje a una persona que tiene pocos ingresos que a una persona que tiene muchos ingresos. Entonces, nosotros pensamos que no, que al contrario, que esta reforma tributaria es una reforma tributaria que le da progresividad al sistema tributario. Ahora bien, aquí hay un oyente que se refiere a ese tema específicamente y creo que valdría la pena liberar la duda. Dice, ¿por qué diferentes tasas a mayores ingresos? El que más gana, aunque tenga la misma tasa, pagará más. No, pero no proporcionalmente a su ingreso. O sea, definitivamente, si usted le aplica 10% a 100 o 10% a 1000, el 10% del 1000 va a ser mayor. Pero eso es en términos nominales. La progresividad no se mide así, se mide en términos proporcionales. Este es un tema técnico, ¿verdad?, de cómo se mide cuán progresivo o no es un sistema tributario. Quizás en otro tipo de condiciones, en otro foro, podríamos aclarar mucho más estas dudas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente no es así. O sea, aunque pague más nominalmente, no paga más como porcentaje de su ingreso. Una pregunta recurrente: ¿qué va a pasar con el ISO? El impuesto de solidaridad no tiene ninguna modificación, continúa con las mismas tasas, con el mismo régimen. O sea, no se toca en la reforma. Bueno, señor viceministro, lamentablemente el tiempo se ha terminado y le tomamos la palabra. Yo creo que aquí ha quedado una serie de preguntas absolutamente dispuestas a ser contestadas. Nos preguntan de las exenciones, sí, por ejemplo. Hay muchísimas interrogantes que están planteadas aquí en el 8970. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando en el Congreso y le hago esa pregunta. ¿Cuál es, según el análisis que hacen ustedes desde el Ministerio de Finanzas, la parte de esta propuesta que podría sufrir más modificaciones? ¿Qué es lo que le han dicho a usted los diputados? Nosotros creemos de que no van a haber modificaciones de fondo en la reforma. Pueden haber algunos ajustes de situaciones muy particulares que no va a cambiar el espíritu de la reforma. Eso es lo más importante. En el momento en que se cambia el espíritu de la reforma, el gran objetivo de integralidad que tiene puede ser afectado. Entonces acá lo importante es mantener ese espíritu de integralidad y de productividad que genere ingresos que sirvan y que definitivamente se puedan utilizar adecuadamente de forma transparente. Me robo 30 segundos más porque hay una pregunta que se repite mucho. ¿Será que los diputados ahora sí van a pagar impuestos? Dicen algunos allá. Nosotros hemos hecho cálculos y sí van a pagar impuestos. Muy bien. Muchas gracias a Dorval Carías, viceministro de Finanzas, por haber estado hoy aquí en la primera hora. Continuamos con más. Por supuesto que sí. Muchas gracias.